el grupo misionero Promesa y el grupo de oración El Camino del Príncipe de Paz de la parroquia San Bartolomé te invitan a su retiro concierto Sanando las Heridas, finalizando con misa de sanación el sábado 5 de agosto de 3 a 10 de la noche. Estarán con nosotros los predicadores Reverendo Padre Silvio Ortiz. El verdadero juicio nos lleva a nosotros a caminar por el camino que lleva al cielo. Reverendo Diácono Jorge González. Dios hace posible lo imposible. Y Francisco Rosario. La evidencia de la sanación es que Cristo es el Señor. En la música, hermano Jacobo Gómez. Estará con nosotros el Ministerio de Danza Magnífica. Invitada especial en concierto, Josefina Herrera. Yo quiero oír tu voz. 4322 Ithaca Street, Queens, New York. 11373. Profundo, Misión Colombia. Información Promesa MRC 347-984-5753. Pablo Navas 347-542-6807. Alexandra Moreno 347-303-0637. Una presentación de Promesa MRC. Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. No voy a mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. Hablaste a Moisés, a Samuel y a Jeremías. Oh Señor, háblame. Haz de mí lo que tú quieras, hoy al igual que ayer, en el cielo y en la tierra. Oh Señor, háblame. 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 Yo quiero oír tu voz. Háblame, Señor.
Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que en tu Hijo Jesús, nuestro Señor, derrama de manera abundante y copiosa sobre todos y cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios. Padre, en este día queremos de manera particular, una vez más, consagrarte nuestra vida, consagrarte nuestro corazón y suplicarte que por medio de tu Santo Espíritu sigas, Señor, transformándonos, sigas, Señor, fortaleciéndonos, sigas, Señor Padre Celestial, guiándonos y ayudándonos a crecer en perfección y santidad. Santísima Trinidad, a ti el honor, el poder, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima, Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, le rogamos como todos los días que intercedan por nuestros matrimonios y familias y que con su compañía podamos vivir nuestra vocación de hijos e hijas de Dios en el estilo de vida, en el lugar en el cual Dios nos tiene en este momento. Bendito y alabado sea Señor Jesucristo. A ti el honor, el poder, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En estas últimas 2 semanas hemos estado reflexionando sobre el poder de la fe y sobre el poder de la oración. Hoy vamos a reflexionar sobre el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, también evidentemente en el Magisterio, pero particularmente vamos hoy a enfocarnos en la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Quisiera empezar con la primera lectura del domingo pasado, del domingo 15 de la semana del tiempo ordinario. La primera lectura que está tomada del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11, que dicen así. Isaías 55, versículos del 10 a 11. Esto dice el Señor: como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla, de hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Así como baja la lluvia tan necesaria para las siembras, la lluvia tan necesaria en los lugares desérticos, en los lugares donde por lo general no se encuentra agua en abundancia, la lluvia que todo lo refresca, la lluvia que todo lo empapa, una imagen que nos ayuda a nosotros a comprender la abundancia y la fecundidad de la palabra de Dios, de esta palabra que sale de la boca de Dios. La fecundidad y la abundancia de la palabra de Dios, que cuando se acoge en el corazón, transforma la vida del hombre y la mujer, que al escucharla, la hace suya. Por eso dice: fecunda la tierra y hace germinar. En el Evangelio, precisamente del domingo pasado, también tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, nos hablaba sobre la imagen del sembrador que salió a sembrar. Jesús hablaba mucho en parábolas, porque las parábolas son esencialmente comparaciones, las cosas de la vida diaria que Jesús utilizaba para predicar, porque era con lo que las personas podían relacionarse más directamente. El buen pastor, una oveja o ovejas, la puerta del redil, sepulcros. En este caso, el sembrador que sale a sembrar, que dispersa la semilla, que cae en diferentes lugares. Nos habla acerca de que la palabra de Dios nos es enviada de manera escrita y proclamada y predicada para que produzca en nosotros el 60, el 90 o el 100 por uno, el 30, 60 o el 100 por uno, como nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. La palabra de Dios.
La palabra de Dios que tiene poder. La palabra de Dios que es capaz de transformar el corazón del ser humano. La palabra de Dios que ilumina la conciencia del hombre y la mujer. La palabra de Dios que es una guía para nuestros pasos. La palabra de Dios que nos fortalece en los momentos de prueba y dificultad. La palabra de Dios que nos libera, ¿verdad?, de cadenas, de todas aquellas realidades en las que nos podamos encontrar. La palabra de Dios, la cual es fecunda, eficaz y que debe producir en nosotros frutos de conversión, cambio, sanándonos y liberándonos. Pero también debemos decir que la palabra de Dios, cuando no es recibida, la palabra de Dios cuando no es acogida, la palabra de Dios cuando no es rechazada, pues de una manera también produce un efecto. No tanto la palabra de Dios, sino la actitud de la persona que no acoge la palabra de Dios, que no la recibe en su corazón y que no se deja transformar por ella. Si el que la recibe y se deja transformar por ella va a dar frutos de vida y vida en abundancia, como nos dice el Señor Jesucristo, Juan 10:10, el mismo que es la palabra, que se nos entrega, pues lo contrario va a suceder con aquellas personas que no la reciben, no por la palabra en sí, porque la palabra de Dios no nos es dada para condenar, sino para liberar, para guiar, para transformar, para iluminar, para ayudarnos a nosotros, ¿verdad?, a vivir nuestra vocación cristiana, sino por la actitud del corazón que rechaza esa palabra proclamada. Precisamente en el Evangelio que se proclamó el martes de esta semana, de la 15ª semana del tiempo ordinario, el martes, habla sobre cómo el Señor le reprocha a ciertas poblaciones que han visto hacer al Señor grandes milagros, que han escuchado sus predicaciones, cómo le reprocha a ellos el no haber acogido, el no haber aceptado la invitación de Jesús de convertirse, de cambiar de vida. Y por eso dice que cuando llegue los tiempos del juicio final, Sodoma será tratada con mayor benevolencia que con estos lugares, refiriéndose no tanto al lugar como a las personas, no tanto al lugar como aquellos que insisten de una u otra forma no acoger esta palabra viva que transforma el corazón de la persona, esta palabra de amor, de compasión, esta palabra que nos libera, que nos sana y transforma, como decía anteriormente. Eso también tiene un efecto en nosotros, y lo repito, no por la palabra en sí, sino por la actitud del corazón del hombre o la mujer que se cierran a la voz de Dios, que se cierran al anuncio del Evangelio, que se cierran a Cristo mismo, que es la palabra del Padre dada a nosotros, ¿verdad? Y como nos dice el preludio de verdad del Evangelio de San Juan. Precisamente hablando de la palabra de Dios en este programa, quisiera resaltar 8 cualidades. Tiene muchas cualidades, pero quisiera resaltar 8 cualidades de la palabra de Dios para que veamos cómo es el deseo del corazón de Dios, que aceptando su palabra experimentemos en nosotros el poder sanador y liberador de la palabra de Dios. La primera cualidad que quiero resaltar es la cualidad que tiene la palabra de Dios para crear y transformar las cosas. Para crear y transformar las cosas. La palabra de Dios tiene poder. Es el poder de la palabra de Dios en nosotros. Nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, lo siguiente. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Palabra de Dios. Y también nos dice Génesis 1:3, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que el escritor de la carta a los Hebreos nos quiere decir con esa frase al final? De modo que fue hecho de lo que no se veía. Que Dios tiene poder para crear ex nihilo. Ex nihilo es una expresión en latín que quiere decir Dios crea de la nada. De donde no había nada, donde había caos, ¿verdad? Dios pronuncia su palabra y trae de la nada vida, trae orden. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el relato de la creación tan hermoso, ¿no? En 7 días vemos cómo Dios
por el poder de su palabra, va poniendo un orden en la creación. Separó las aguas de la tierra, instituyó el día y la noche, y poco a poco Dios, por el poder de su palabra, de donde no había, va creando algo nuevo. Así también el poder de la palabra te es capaz de transformar, ¿verdad?, el corazón del hombre y la mujer que la acoge. Donde no había fe, produce fe. Donde no había paz, trae paz. Donde no había libertad, libera el corazón del hombre. Donde no había una conciencia de quiénes somos, la palabra de Dios nos ayuda a tomar conciencia de que somos hijos e hijas de Dios. Dios, por el poder de su palabra, donde no hay, hace todas las cosas nuevas. He aquí que vengo para hacer todas las cosas nuevas. El poder creador y transformador de la palabra de Dios. Yo me he encontrado en mi ministerio y antes de ser diácono, ¿verdad?, en el ministerio de predicación, con muchas personas que al escuchar la palabra de Dios, esa palabra proclamada, esa palabra predicada, esa palabra aceptada, ha transformado sus vidas completamente y totalmente. Yo soy testigo de eso. Cómo el poder de la palabra de Dios puede transformar el corazón y cómo la palabra de Dios puede llevarnos a nosotros verdaderamente a experimentar una liberación total, ¿verdad?, de todas aquellas realidades que nos oprimen y que el demonio utiliza en nuestra vida. El poder creador y transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios también limpia. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3, lo siguiente: y ustedes ya están limpios por la palabra que les he proclamado. Palabra del Señor. Y ya ustedes están limpios por la palabra que les he proclamado. Esto se lo dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles el mismo día en que instituyó la Eucaristía, cuando después durante el lavatorio de los pies, Pedro le dice: Señor, entonces lávame la cabeza, el cuerpo, los pies. Y Jesús le dice: no, solamente los pies, porque ya ustedes están limpios por la palabra que les he proclamado. La palabra de Dios tiene el poder para limpiar el corazón del hombre de todo resentimiento. Tiene el poder de limpiar el corazón del hombre de todo odio, de toda rencilla, de toda amargura que puede haber en nosotros, ¿verdad?, por las realidades de la vida. Hay tantas personas que guardan resentimientos y odios, personas que se expresan de esta manera: yo a esta persona no la podré nunca perdonar, yo nunca podré perdonar a mi madre, a mi padre, o a mi tío, o a mi abuelo, o a esta persona que me hizo este daño. Porque el corazón está tan dolido, el corazón está tan maltratado, ¿verdad?, que lo que ellos guardan en su interior es resentimiento. Pero cuando nos abrimos al poder sanador, al poder liberador, al poder transformador de la palabra de Dios, esta palabra sana, limpia, como hemos dicho en otros programas, arranca de nosotros esas raíces amargas, ¿verdad?, que no nos permiten amar, que no nos permiten servir, que no nos permiten perdonar a otros, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios nos limpia de todas esas maledicencias que vivimos. La palabra de Dios transforma nuestros corazones de tal manera que podamos hablar con una abundancia, podamos bendecir a otros y podamos darle la gloria a Dios en todo cuanto decimos y hagamos. El poder sanador, el poder liberador, el poder de la palabra de Dios que nos limpia. Hablamos de la palabra que crea, transforma, que limpia, pero también la palabra de Dios, como decíamos anteriormente, sana. En Mateo capítulo 8, versículos de 5 al 8, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él el centurión, y rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado se sanará. Palabra del Señor. El poder sanador de la palabra de Dios. Di una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. Y sabemos que Jesús se admiró de la fe de este centurión y le dijo que se haga como has pedido. Y cuando llegó el centurión, se encontró con que su criado había quedado sano justamente en el momento en que Jesús pronunció esa palabra de sanación sobre este criado que estaba paralítico, gravemente enfermo. El poder sanador de la palabra de Dios. Yo he visto personas sanarse por el poder de la palabra de Dios. Cómo Dios sana a través de la predicación, cómo Dios sana a través de la oración, cómo Dios sana a través del poder de su palabra, cómo Dios levanta paralíticos, cómo Dios devuelve la vista a ciegos, cómo Dios hace oír a los sordos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque el poder de la palabra de Dios es sana, el poder de la palabra de Dios transforma, el poder de la palabra de Dios hace todas las cosas nuevas. Mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios crea, transforma, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios sana. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos minutos. Gran Retiro con el Padre Brunel. El canal católico MRC y el grupo de oración El Camino del Príncipe de Paz de la parroquia San Bartolomé te invitan a su retiro, sanando los recuerdos dolorosos. Estarán con nosotros desde República Dominicana el Padre Brunel Dragón. Dios no te puede abandonar. Él dice: si el afligido me invoca, yo le escucho. Desde Estados Unidos, Francisco Rosario. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, Padre de todo, que lo penetra todo, Él es uno. Reverendo diácono Jorge González. De mucha bendición, un tiempo de mucha gracia para todos nosotros. En la música, Josefina Herrera. Háblame. Sábado 2 de septiembre de 9 a 5 de la tarde, terminando con misa de sanación. Iglesia Santa Rita, 275 Shepherd Avenue, Brooklyn, New York, 11208. Terminando con misa de sanación, 4322 Ithaca Street, Queens, New York, 11373. Donación $20 por adelantado, 25 en la puerta. El cupo es limitado. Para comprar tus tickets por cel 347-984-5753. Para más información, promesa MRC 347-984-5753 y 347-680-5389. Pablo Navas, 347-542-6807. Alexandra Moreno, 347-303-0637. Gran Retiro con el Padre Brunel, sanando los recuerdos dolorosos. Una presentación de Promesa MRC. Tu canal católico MRC y el Padre Pedro Bautista te invitan a su primera peregrinación hacia Jerusalén, Tierra Santa, directo, sin escala, rumbo a Jerusalén, del 21 al 29 de febrero del 2024. Estaremos visitando el Monte de los Olivos, la Iglesia del Padre Nuestro, el Huerto de Getsemaní, la Iglesia de todas las Naciones, Jerusalén, Belén, la Piscina de Siloé, el Monte Sión, el lugar donde Jesús tuvo la última cena, la tumba del Rey David, la Iglesia de San Pedro, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones, el Mar Muerto, Jericó, Capernaum, Magdala, Mar de Galilea, Cesarea de Filipo, Cana, Nazaret, Monte Tabor y muchos lugares más. Hotel y autobús de primera, de lujo, desayuno y cena incluida. Para mayor información, Promesa MRC 347-984-5753. Rosanda Florentino 347-257-4215, 646-255-4074. Diácono Jorge González 718-925-7966. Una invitación de tu canal católico MRC.
este programa que le hemos titulado El Poder de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios que, como decíamos anteriormente, crea y transforma, limpia y sana, pero también la Palabra de Dios nos llama a la conversión. La Palabra de Dios nos trae también la salvación. Por eso nos dice la Palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 17, lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la predicación de la palabra de Dios. Palabra de Dios. La fe, dice, nos viene por el oír, y por el oír, y el oír por la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que San Pablo nos está queriendo decir a nosotros en términos de por la fe? La fe nos viene por el oír, y el oír por la predicación de la palabra de Dios. Esencialmente, lo que San Pablo le está diciendo a los romanos y nos está diciendo a nosotros hoy, en esta noche, es que el don de la fe que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo, del cual hablamos 2 programas anteriormente, ¿verdad? Crece en nosotros por la escucha de la predicación de la palabra de Dios. Miren qué importante que es el asistir a retiros, el asistir a convivencias, el asistir a congresos donde se esté predicando la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros vayamos a la celebración de la Santa Eucaristía, donde se nos predica y se nos enseña o explica la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque al escuchar la palabra de Dios, esa palabra de Dios, cuando la cogemos en el corazón, cuando la hacemos nuestra, produce en nosotros conversión y cambio. Nos produce en nosotros una transformación de la cual hablábamos al inicio de este programa. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, dice que por el poder de la palabra de Dios somos regenerados, o sea, somos transformados por el poder de la palabra de Dios. Cuando la escuchamos y la hacemos nuestra. Porque perfectamente pudiese ser que escuchemos la palabra de Dios, pero simplemente la escuchamos, pero no necesariamente estamos poniéndole atención, estamos poniéndole cuidado a la palabra de Dios. Estamos realmente reflexionando sobre lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? De ahí la importancia de escuchar la palabra de Dios, pero también de hacer nuestra esa palabra, de permitirle a la palabra que entre en nosotros y produzca en nosotros ese cambio y transformación, que nos dejemos transformar por el poder de la palabra de Dios. Muchos escucharon a Jesucristo e inmediatamente lo dejaron todo. Los primeros, los discípulos. La invitación de Jesús a seguirlo. La invitación de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Igualmente, cuando la palabra de Dios se nos predica, cuando la palabra de Dios nosotros la hacemos nuestra, ¿verdad? Y le permitimos a ella transformar nuestra vida, produce en nosotros frutos de conversión. Empezamos a experimentar el poder salvador de Jesucristo cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones y produce lo que tiene que producir en nuestra vida. Pero para ello, mi querido hermano y hermana, tenemos que acoger la palabra de Dios. O sea, no nos basta escucharla. Yo puedo ir a muchos retiros, yo puedo ir a muchas actividades, yo puedo escuchar grandes predicadores, ¿verdad? Si usted quiere, pero si yo posteriormente no me abro al poder de la palabra de Dios, si no le permito a la palabra de Dios interpelarme al corazón, iluminarme para ayudarme a mirar aquellas realidades de mi vida que necesitan cambio y abrirme al poder transformador de la palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios va a ser como lo decía la parábola del sembrador, una palabra que cayó, ¿verdad?, a la orilla del camino, entre piedras y rocas, y entonces no tenía raíz no tenía tierra para enraizarse, y no va a producir en nosotros. Pero la palabra de Dios, cuando se acoge, nos interpela, por medio de su santo, por el medio del Espíritu Santo, nos transforma, hermano, transforma el corazón del ser humano, transforma la conciencia, transforma la manera de pensar nuestra, ¿verdad? De mirarnos a nosotros mismos y mirar a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros seres queridos. Por eso, la quinta cualidad de la palabra de Dios es que es eficaz, discierne y llega hasta lo profundo del alma, como nos dice Hebreos capítulo 4,
versículo 12. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor de la carta a los Hebreos? Que la palabra de Dios ilumina nuestra conciencia, ilumina nuestro corazón, nos permite ver a nosotros la realidad más profunda de nuestro ser y descubrir en nosotros, ¿verdad?, aquellas realidades, como decíamos anteriormente, que no le dan la gloria a Dios, las razones por las cuales nosotros no vivimos en la paz de Dios, porque nosotros no podemos practicar el amor, porque nosotros no podemos vivir en el perdón de Dios, porque nosotros nos podemos encontrar incluso esclavizados a un vicio o a una situación cualquiera que ésta sea, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ilumina la conciencia del hombre, ¿verdad? Y va en ese proceso iluminador de nuestra conciencia, confrontándonos con lo que Dios nos dice ha de ser nuestra vida y cómo hemos de vivir nuestra vida, como estamos viviendo nuestra vida de hoy. Estamos viviendo nuestra vida de hoy, ¿verdad? Por eso dice que llega hasta lo más profundo, nos descubre en nosotros los sentimientos más profundos que podamos tener en términos de nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Es eficaz porque nos trae a la conciencia, ¿verdad? Nos ayuda a mirarnos y a reflexionar acerca de nuestros procederes, de cómo estamos viviendo nuestra vida hoy en día. Por eso es eficaz, nos ayuda a discernir, ¿verdad? En los momentos de tomar una decisión, la palabra nos ayuda a discernir a fin de que podamos tomar decisiones según el plan de Dios. La sexta cualidad de la palabra de Dios es que nos alimenta. Mateo 4:4. Él respondió y le dijo acerca de las tentaciones, ¿verdad?, que experimentó Jesucristo, que también las experimentamos nosotros de una manera u otra. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra de Dios es un alimento para el alma, para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, es una palabra que crea, que transforma, que limpia, que nos llama a la conversión, que nos hace partícipes de la salvación que Cristo alcanzó por nosotros. Es eficaz, nos ayuda a discernir y ver todas esas realidades, nos alimenta el alma, fortalece el carácter, fortalece nuestra personalidad, fortalece las potencias del alma, del entendimiento, la voluntad y la memoria. La séptima cualidad de la palabra de Dios es que vivifica, o sea, que da vida, nos da una vida a nosotros, la vida de Dios en nosotros, porque esa palabra de Dios se encarna en nosotros y produce en nosotros esa vida misma de Dios, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Como dice el Salmo 119, versículo 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Yahvé, conforme a tu palabra de Dios. Vivifícame, oh Yahvé, conforme a tu palabra. Porque la palabra de Dios está llena de promesas, tiene infinidad de promesas para todos y cada uno de nosotros. Y vamos a vivir esas promesas van a ser realidad en nuestra vida cuando le permitimos a la palabra de Dios entrar en nuestro ser y vivificarnos, darnos vida. Y la octava cualidad que tiene la palabra de Dios es que nos guía. Dice el Salmo 119, versículo 105, lo siguiente: tu palabra, Señor, es una lámpara para mis pies, una guía en mi caminar. Palabra de Dios, me encanta este salmo. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una guía en mi caminar. Dice una canción hermosísima. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, como forma la conciencia nuestra, como transforma el corazón nuestro, nos vivifica, nos guía, nos ilumina, a fin de que podamos caminar según la voluntad de Dios, según el plan de Dios.
Estas 8 cualidades de la palabra de Dios se harán realidad en nosotros cuando nosotros tengamos las siguientes 3 actitudes ante la palabra de Dios. La primera es la de escuchar. Escuchar, reflexionar sobre la palabra que o leemos en la Sagrada Escritura o se nos proclama a través de la iglesia. No solamente basta con escucharla, sino que hay que reflexionar en ella. Y la pregunta que debemos de hacernos nosotros es la siguiente: ¿leemos la palabra de Dios diariamente? Y si la leemos diariamente, reflexionamos en ella, meditamos en lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, nos abrimos a la palabra que estamos reflexionando y le pedimos al Espíritu Santo que esa palabra que hemos reflexionado, que hemos leído, produzca en nosotros el 100 por 1. Escuchar. Hay muchas voces afuera que nos hablan, pero solamente hay una palabra que nos edifica, y esa es la palabra de Dios. La segunda actitud es acoger la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Hacer mía la palabra de Dios. Ya no solamente la reflexiono, no solamente la medito, sino que la hago mía. O sea, de ahora en adelante, yo voy a vivir según la palabra de Dios, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. La cojo, la hago mía. De tal manera que esta palabra produzca en mí cambio, conversión. Cambio y conversión. Pero si yo leo la palabra de Dios y sigo viviendo mi vida como vivía antes de leerlo, reflexionarla, entonces no la estoy acogiendo. La palabra de Dios tiene que me ilumina, me vivifica, me limpia, me transforma, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando la cojo y la hago mía, cuando decido seguir la palabra de Dios en el diario de mi vida, entonces voy experimentando en mi vida una transformación. Por eso, la tercera actitud: vivir en conformidad con la palabra de Dios. Pensar, hablar, actuar iluminado por esa palabra que he acogido, que he reflexionado y que he meditado. De tal manera que en el matrimonio, ¿cómo debo yo ser con mi esposa? La palabra de Dios me lo dice en Efesios capítulo 6. ¿Cómo debemos de ser los padres con los hijos? La palabra de Dios tiene numerosos pasajes que nos dice cómo debemos de ser los padres con los hijos, o cómo deben de ser los hijos con sus padres, cómo debemos de tratarnos nosotros los hermanos. San Pablo constantemente nos está llamando a una conversión a través de la palabra de Dios. Lo que encontramos en Tesalonicenses, lo encontramos en Efesios, lo encontramos en los Colosenses, en estos libros que él escribió, en estas cartas que él nos dejó, y donde nos muestra y nos dice a nosotros cómo es que debemos de vivir nosotros los bautizados, cómo es que debemos de vivir nosotros los discípulos de Jesucristo, cómo es que debemos de vivir nosotros los miembros de la iglesia. Pero para ello hay que escuchar, hay que acoger y hay que vivir esta palabra de Dios. Terminamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 3. ¿Qué dice los versículo 23, perdón? Mateo 13, 23. ¿Qué dice lo siguiente? En cambio, lo sembrado, refiriéndose a la palabra de Dios, en tierra buena, representa a aquellos que oyen la palabra de Dios, la entienden o acogen y dan fruto, o sea, viven la palabra de Dios. Unos el 100 por 1, otros el 70 y otros el 100. Palabra del Señor. En cambio, lo sembrado en tierra buena en nuestro corazón, somos aquellos que escuchamos, acogemos y vivimos nuestra vida según la palabra de Dios. Le permitimos a la palabra de Dios transformar nuestro ser. Vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor que por el poder de su palabra nuestros corazones sean transformados, nuestra vida sea transformada por ese poder de su palabra, la cual le sabemos es viva y eficaz. Señor, en esta noche queremos darte gracias porque a través de esta reflexión nos das
a conocer, nos recuerdas que tu palabra tiene poder y la importancia de tu palabra, la palabra escrita, la palabra proclamada que nos llega a través de tu iglesia, la importancia que tu palabra, Señor Jesús, tiene en nuestra vida. En esta noche yo quisiera pedirte, Señor Jesús, que pronuncie sobre todos nosotros una palabra de sanación, una palabra de transformación, una palabra de liberación. Que tu palabra que tiene poder, Señor, transforme nuestra vida. Que tu palabra que tiene poder, Señor, transforme nuestros corazones. Que tu palabra que tiene poder, Señor, nos libere de cualquier vicio que podamos estar, al cual podamos estar atados en esta noche. Que tu palabra, Señor, nos sane. Sane nuestros corazones, sane nuestras mentes, sane nuestros cuerpos. Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Pronuncia en esta noche esa palabra sobre todos y cada uno de nosotros. Danos la gracia por medio de tu Santo Espíritu de acoger, de escuchar, acoger y vivir nuestra vida según tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. A ti el honor, a ti el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.